Bueno, empecemos. Entonces la primera posiblemente todos la tuvieron correcta. Tal vez faltó multiplicar por una constante o algo. Lo único que necesitamos hacer es proponer esta como u. Entonces el diferencial de esta función es 5 medios x a la 3 medios de x, y como pueden observar aquí lo tenemos prácticamente. Esto de aquí va a ser 10 por du. Entonces digamos aquí simplemente sustituimos, aquí está u, todo esto de aquí digamos va a ser igual a x a la 3 medios de x sería 2 quintos de u. Entonces al final lo que vamos a tener, ay, veniste tarde, Boris, era que íbamos a tener aquí 10 de u dividido u a la 4, y luego integramos este u a la 4 reescribiéndolo como u a la menos 4. Entonces, ¿cuál era la integral de esta función? Ajá, menos 10 tercios u a la menos 3 más c. ¿Qué pasó? Yo tampoco regresé la u a... Les faltó el último paso. Si aquí en el último paso solo tenían que reescribir u por x a la 5 medios más 100. ¿Pero por qué 10 tercios? Porque... Acá regla la potencia, uno divide por la potencia nueva. Eso está peor que lo de 27 más 11 horas no, aquí sí es menos 3 y menos 3. Muy bien, ahí que vieron, si esto es menos 3. Muy bien. Entonces vamos a hacer el siguiente. Este era el más difícil, pero aquí cabal había una forma bien conveniente de hacer este problema. Y todo giraba en torno a la derivada de coseno inverso. Entonces la idea es que ahorita tienen dos opciones para seleccionar la variable de sustitución u. O pueden seleccionar toda esta de acá, o pueden seleccionar esta. Si derivamos esta función, nos va a quedar una función un poco complicada, y el problema es que yo aquí no mido ninguna otra función potencia. Entonces lo que tenían que proponer aquí entrada, bueno, si con esta no vamos a tener éxito, de un solo proponemos que u es igual a coseno inverso. ¿Por qué? Porque la derivada de coseno inverso es 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Coseno inverso de... menos 1. X al cuadrado, que es x a la cuarta. Y luego por la derivada de esta función, 2x. Algunos previo a esta sustitución escogieron que u era igual a x al cuadrado. Eso también se toma como bueno. Si hacen eso, ya les queda 1 partido coseno inverso de u por 1 medio de u. Entonces luego lo que proponían es que w era igual a coseno inverso de u. Entonces si hicieron esa sustitución de u por x al cuadrado, hay un crédito parcial. Esta era la más cómoda, porque entonces todo este diferencial de aquí, ¿a qué es igual? Sí, menos de u partido 2. Y luego aquí tengo u. Y luego de esto el problema ya se vuelve bien fácil, porque ya solo tenemos que integrar esta función. Vi que Rafael tuvo esta respuesta correcta. ¿Por qué partido 2? Porque como la derivada de x al cuadrado es 2x, y aquí tengo x de x, aquí necesito un menos 2x por dx. Entonces, ¿quién de ustedes por lo menos propuso que u era igual a coseno inverso? Bueno, algo, es algo, sí. V, sí. Entonces aquí integramos a que es igual a la integral de menos 1 partido u. Y entonces aquí ya reemplazo esto por coseno inverso. Entonces esto era todo.
A mí Sí. a mí se me olvidó que al final en la derivada se me multiplicaba con la derivada anterior, con la derivada 2x. Entonces me quedaba con la derivada de ecuación inversa era solo -1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos 5. Entonces al final multipliqué por x dividido 2, no se puede hacer. Sí, es que si hacías esto tenías que sustituir de x de u por esta raíz y luego esta raíz dividido esta raíz se cancelaban. Sí, te faltó el paso interno de la regla de la cadena. Sí, por eso es que en algún momento ayudaba te puede tener dos sustituciones, porque con una ya eliminabas esta x y ya con la otra eliminabas la raíz cuadrada. Pero igual hay crédito parcial por haber propuesto que u es igual a coseno inverso y por encontrar la derivada. Entonces, digamos, continuemos con los temas de hoy, que es integración por partes. Ahí en el challenge tienen ahí 15 puntos, entonces pueden tratar de hacer esos problemas, solo son 5 integrales. Son puntos de corto, ¿no? Sí, que prácticamente, o sea, se va a tomar como una categoría aparte, pero... Eso reemplazaría lo que andamos. Ajá, sí, en cierta forma, sí. No regresar. Y nuestras áreas. Entonces hoy vamos a integración por partes, pero antes creo que solo voy a hacer algunos problemas con la regla de la sustitución y la integral definida. Entonces solo trabajemos unos de esos problemas que no son tan difíciles, porque tal vez algo que no están haciendo es cambiar los límites de integración. Entonces vamos a ver aquí la regla de la sustitución para integrales definidas. Pero estos problemas no están tan difíciles como algunos de laboratorio. Entonces la idea es que si por ejemplo en algún momento tienen que resolver el siguiente problema, la integral definida de a a b de f de gx y luego como se llama, tengo aquí g' de x de x, lo que tenemos que hacer es proponer esta como la sustitución. U es igual a g de x, luego todo esto de aquí es igual a du, y luego ¿cuál sería nuestra nueva integral? Sería una f evaluada en u de u, pero aquí tenemos que hacer otro cambio. Los límites de integración seguirían siendo de a a b o ahora van a ser diferentes. De U de A. Ajá, a u de b. ¿Por qué? Porque como propongo que u es igual a g de x, entonces tengo que encontrar el valor de g de x cuando x es igual a y de g de x cuando x es igual a b. Porque como tenemos nueva variable de integración, entonces se cambia la variable y los límites. Y esto, como vamos a ver, va a ser estos problemas más prácticos en algunas técnicas de integración un tanto complicadas, porque si un solo cambiamos los límites no tenemos que regresar a la variable original. Entonces, sí. Si regresamos al final de todo, no necesariamente cambiar el límite. Sí, pero es que entonces estás haciendo dos problemas, primero una integral indefinida y luego una integral definida, entonces mejor hagamos solo una integral en vez de dos. Entonces, digamos, aquí tenemos unos cuantos problemas, o estos sí están un poco sencillos. Yo creo que eran el ejercicio 3 de estos documentos. Entonces vamos a evaluar estas integrales. La integral de 0 a 1 medio de coseno de pi x de x. Este tal vez no es el mejor ejemplo, porque como es tan fácil de integrar, tal vez ustedes no hacen la sustitución y mejor de un solo integramos y solo ajustamos por el factor constante. Pero si quisiéramos hacer aquí una sustitución, ¿cuál sería la que tendríamos que hacer? Pi x. Sí, pi x, porque la variable coseno es seno y aquí no miro ningún seno. Entonces voy a decir que u es igual a pi x. Entonces este es u. De u a qué sería igual? Pi, ajá, pi x por dx, entonces aquí voy a tener du dividido pi. Pero también tengo que cambiar los límites de integración, entonces ahora ¿cuáles son los nuevos límites?
0 y pi medios. Ajá, 0 y pi medios. Porque evalúo u en 1 medio. Entonces aquí tengo pi medios y ahí te van a ver por qué quería pi medios. Porque estos son ángulos de coseno. Sí, porque coseno de 1 medio sin calculadora no se puede encontrar. Entonces ahora cuando reescribimos todo este problema vamos a tener la integral de 0 a pi medios, 1 partido pi, coseno de u, o el del dividido pi puede estar debajo del de u. Entonces luego, ¿cuál es la integral de esta función? Coseno de pi medios. Menos. Sí, lo podemos sacar, sí. Ajá. Sería menos c. Ajá. Sí, seno de u. Ajá. 1 dividido pi por seno de u. Y luego evalúo de pi medios a 0. Entonces luego solo evalúo esta función y aquí me queda igual. No tendría que ser menos seno. Muy bien, sí, porque... sí, es seno, sí, la integral de seno. Sí, pero gracias por ver esa observación. Aquí es bueno ver estos detallitos. Entonces, digamos, tengo 1 dividido pi por seno de pi medios menos seno de 0, pero como seno de 0 es 0, prácticamente no evalúo este. Entonces, aquí es igual el seno de pi medios. 1. Sí, 1, entonces mi respuesta me queda 1 partido pi. Y esto sería todo. Entonces, aquí no hay mucha complicación. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer otros. Vamos a ver, este está bonito. Y ahorita tal vez ya van a ver que este en realidad no es tan difícil, porque aún así también tenía pensado hacer para el corto. 8 dividido pi, seno inverso de t dividido 1 menos t, la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado de t. Ahora, aquí hay un pequeño problema. Este integrando se indefine en t es igual a 1, pero vamos a ver que cuando apliquemos la sustitución, esa función va a dejar de, esa nueva función va a dejar de estar indefinida. Entonces, aquí hay un pequeño detalle. Se indefine la función, pero vamos a ver que también hay una técnica que nos permite integrar integrandos que se indefinen en algunos puntos del dominio. Sí, tendrías que hacer el límite cuando t tenga igual a 1. Entonces esto en realidad es una integral impropia, pero este tema todavía no lo vamos a ver sino hasta en el 7.8. Pero igual, dejando de lado ese detalle técnico, ¿cuál creían que es aquí la sustitución? Sí, porque aquí tenemos justo abajo del seno inverso su derivada. Entonces todo esto es u y todo esto es du. Entonces lo único que nos falta aquí es cambiar los límites de integración. Entonces por formalidad voy a decir que u es igual a seno inverso de t, de u es igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado por dt, y luego tengo que cambiar los límites de integración. Entonces tengo que encontrar u de 1 y u de 0. Entonces, ¿cuándo es seno igual a 1? Pi medios, ajá. ¿Y cuando es seno igual a 0? En 0. Entonces estos son los nuevos límites. Les van a ver que... Seno inverso de 0. Sí, bueno, sí, seno inverso del 0 es 0, pero hay veces que me es más fácil ver cuándo seno es 0 que evaluar seno inverso de 0 o seno inverso de... por eso es que yo lo escribo al revés, digamos, tomo seno de ambos lados de la ecuación, entonces luego aquí tengo que 0 es igual a seno de 0. Entonces así es como razono estos problemas, como seno de pi medios es igual a 1, entonces el seno inverso de 1 es igual a pi medios. Otra cosa que pueden hacer es escribir la tabla y verla al revés, en vez de verla de la fila superior a la inferior, de la inferior a la superior. Sí, sí, yo creo que la respuesta queda 1. Entonces aquí estamos bien, los nuevos límites de integración, 8 dividido pi, u al cuadrado de u. Sí, yo estaba pensando como problema de corto, porque me encanta cómo se simplifica. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Aquí solo queda u, porque todavía no he integrado. No, es solo u, es que
Ya estaba integrando, pues como Héctor me comentó que al final la respuesta se simplifica un montón. Bueno, entonces ahora solo integro u. Entonces, ¿cuál es la integral de u? Dividido 2. Entonces, como aquí tengo un 8, aquí tengo 4 dividido pi. Luego tengo un u al cuadrado. Y luego tengo pi al cuadrado y 0 como los límites de integración. Entonces, aquí ya solo evalúo. ¿Y cómo canceló el raíz de 1 menos t cuadrado? Ah, porque todo esto es de u. O sea, puedo venir y sustituir yo, decir dt es igual a la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado por du. Y luego miro que las raíces se cancelan. Pero algo tal vez que les recomiendo, que es una mejor práctica, en vez de tratar de sustituir, tal vez pueden visualizar ya en dónde tienen el du. La sustitución también la pueden hacer, pero en algún momento se vuelve engorrosa. Entonces luego aquí evalúo y ya que sería igual esta integral. Tengo que hacer pi dividido 2 al cuadrado. Y no voy a poner el límite inferior porque ahí tenemos 0. Ajá, la respuesta queda pi, porque tengo 4 dividido pi por pi al cuadrado dividido 4. Entonces todo esto se simplifica a pi. Entonces con estos problemas estén muy atentos porque varias veces la respuesta voy a procurar de que sea un entero o una fracción fácil o que en todo caso esté en términos de un número como pi o e. Entonces solo para terminar este tema vamos a terminar con una aplicación que es de cómo encontrar el área bajo una curva. Y esto es más excusa para decir, bueno, ¿cuándo vamos a tener que usar la regla de sustitución con integrales definidas? Con problemas de integración, no con problemas aplicados como áreas o volúmenes. A mí me quedó que es 2pi. Pero cuidado, porque hay que elevar, aquí tenemos un 8, cuando hacemos u al cuadrado dividido 2, este 8 te queda como un 4, y luego como uno evalúa en pi dividido 2, y al elevar al cuadrado te queda pi al cuadrado dividido 4. Entonces ahorita vamos a encontrar el área bajo la curva, y esta es una curva un poco difícil de graficar. Entonces seno tangente de teta secante al cuadrado teta entre 0 y pi cuartos. Entonces aquí no tienen que hacer mucha justificación de graficar esta región para ver si esta curva siempre va a estar arriba del eje X. Pareciera que siempre va a estar encima del eje X porque digamos secante es positivo entre 0 y pi cuartos y seno también parece que es positivo. Entonces esta función siempre va a ser positiva en este intervalo. ¿Podemos ver la función? La podemos ver, sí, es una función interesante. Sí, en algún momento se puede ser una forma de hacer un examen en Desmos, de que grafiquen la curva. Entonces miremos cómo es esta función. Lo que pasa es que como tienen internet y todo, el examen sería mucho más difícil. No, porque solo deja abierto Desmos y después cierra el internet. Pero es que Desmos también integra. Desmos hace un montón de cosas. Entonces está esta cosa horrible. Luego secante al cuadrado X. Pero... Entonces, aquí obviamente tengo que recibir. Sí, aquí hay problemas en pi medios porque como que hay una asíntota vertical. Tangente. Muy bien, gracias. Nítido. Y vamos a... Ahí estamos, pero igual se pone fea. Pero entonces hagamos aquí los límites de integración. Entonces nos están pidiendo entre 0 y pi cuartos. Estamos bien. Nítido. Entonces, la función la puedo alejar un poquito más, pero pueden ver de que siempre es positiva. Aquí me estoy acercando. Empieza a ser negativa, digamos, pasado de 0. Y aquí alrededor de 1 punto algo. Entonces ahí estamos con una región que siempre es positiva y que tiene una curva como una especie de función exponencial y luego cúbica.
solo voy a poner, bueno, pi cuartos está más o menos por acá. Entonces más o menos así se miraría la región. Entonces la región siempre es positiva, puedo integrar sin ningún problema. Yo creo que mi variable independiente es θ, entonces solo voy a poner θ en vez de x. Entonces lo importante ahorita, bueno, como la curva siempre es positiva en este intervalo, ¿cómo encuentro el área? Integrando normalmente. Sí, integrando esta de 0 a pi cuartos. Y ese es otro bonito problema que se mira muy intimidante, pero media vez uno va con la sustitución, se vuelve relativamente fácil. Sí, es la función interna de la composición y no solo eso, sino que también la derivada de tangente secante. Entonces este es u y esta es du. Entonces ahorita, digamos, solo tengo que cambiar los límites de integración. Entonces tengo que encontrar u de 0. Entonces aquí es igual u de 0 es tangente de 0. ¿Y tangente de 0 a qué es igual? 0. Sí, 0. Si una concesión que puedo hacer para el examen es que les puedo dejar entrar el círculo unitario, porque ahorita que miremos integración trigonométrica hay varios ángulos ahí, entonces eso es algo que les puedo permitir. Y lo bonito es que con el círculo unitario saben que si voltean los valores pueden encontrar también los valores de seno inverso. Entonces aquí tienen 0 y aquí tienen 1. Entonces luego, ¿cuál es mi nueva integral definida? ¿De dónde a dónde integro? ¿De 0 a 1? Ajá, y luego, ¿cuál es mi nuevo integrando? Seno de u por du. Y aquí ya solo integro. Entonces, digamos, ¿cuál es la integral de esta función? Sí, menos coseno de u de 0 a 1. Entonces, luego ya evalúo esta función. Bueno, aquí desafortunadamente no voy a poder encontrar el valor de menos coseno de 1. Pero afortunadamente sí puedo encontrar más coseno de 0. Coseno de 0 es igual a 1. Entonces esta área simplemente la dejamos así. 1 menos coseno de 1. Y coseno de 1 no es igual a 0, sino que va a ser un... Ajá, sí, un 0 punto algo. 0.9. Ah, no es. Miremos. Entonces pongamos aquí a cuánto es igual 1 menos coseno de 1. Ah, pero es que le quitas el... A punto 45, coseno de 1 es igual a punto 55, sí, punto 54. Y lo bonito aquí es que en Desmos hasta pueden decir INT, la integral de 0 a pi dividido 4, f de x de x. Y bien, nos queda la misma respuesta. Eso lo vamos a poner aquí. Ay, Dios mío. Tengo que meter aquí. Muy bien, entonces aquí ya me metí. Y después les voy a compartir esto. Problema de área 5.5, ejercicio 4. Ahora uno más bonito donde uno puede sombrear la región. Solo vamos a poner aquí el pi cuarto. Muy bien. Incluso aquí lo pueden guardar como una imagen si en algún momento están interesados en guardar la imagen. Y aquí solo vamos a poner que quiero flechas, y las flechas como usualmente usamos el eje X y Y. Le quito la cuadrícula, puedo poner como el eje XX y el eje Y. Entonces esto es lo más bonito. Y esto tal vez en algún momento se hace porque se mira bien bonito este problema. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que voy a empezar a introducir el tema de integración por partes, que va a ser un nuevo tema del curso. Esta integración por partes se va a parecer un montón a la regla de la sustitución, solo que ahora vamos a tener una pequeña complicación de que la función, vamos a tener un producto de funciones. Entonces ahorita, y ahorita otra cuestión, del capítulo 6 lo vamos a ver después del segundo parcial, porque
Hay varios problemas de áreas y volúmenes que uno necesita técnicas como integración por partes, sustitución trigonométricas. Entonces, para no estar limitados con las técnicas de integración para los problemas de áreas, vamos a empezar a ver todas estas técnicas. Entonces, la técnica de integración por partes se utiliza, por ejemplo, para integrar este tipo de funciones. ¿Sí? ¿El parcial va a ser una semana antes? Sí, una semana antes de la semana de parciales. 2 semanas. Entonces, digamos, todas estas funciones por el momento no las podemos integrar. ¿Quién se acuerda del logaritmo natural de X? En nuestra obra de trabajo aquí. Sí, el logaritmo de t menos 2. Entonces la idea es que, por ejemplo, en esta se mira por qué estamos interesados en la técnica de integración por partes. Observen que tenemos un producto de funciones, una f y una g. Entonces la idea es que integración por partes va a ser el equivalente a la regla del producto en derivadas. Y esa es otra técnica que, digamos, tiene instrucciones bien específicas. Nos dice, bueno, propongo una función para derivar, otra función para integrar, y luego aplique esta fórmula. Y la idea es ir simplificando cada una de estas integrales en integrales que sí podemos integrar. Entonces la idea es, bueno, ¿se recuerdan de la regla del producto? Sí. FG, bueno, voy a poner esto como D de X, solo porque quiero usar el teorema fundamental del cálculo. Pero no se hace con U y U. Ah, sí, después voy a proponer U y B. Ahorita solo voy a hacer F y G para que después miremos, bueno, sea U igual a F de X y sea DB igual a otra cosa. Entonces, digamos, ¿cuál es la regla del producto acá? F', ajá, por G. Ajá, por G'. Y ahora aquí viene lo interesante. Aquí, digamos, puedo resolver ya sea para F' por G o para F por G'. Y la idea, ¿por qué estoy interesado en hacer esto? Porque en algún momento quiero integrar esta función. Entonces aquí tengo F' de G es igual a F, a la derivada de esta función. Entonces aquí tengo F de G y luego aquí voy a tener menos F de G'. Entonces luego lo que voy a hacer es que voy a integrar todo esto respecto a X. Entonces cuando integre respecto a X voy a tener lo siguiente. Cristian, ¿Sí? ahí no debería ser. No. Sí, es que estos signos es un poco complicado porque en realidad esto tendría que haber sido menos y este más y este menos, pero entonces multipliqué por un signo menos. Y ahora aquí viene un paso crucial. ¿Cuál es la integral de la derivada? Ajá. Entonces cuando integre este d de x solo me va a quedar f por g. Y luego, pero todavía tengo que integrar esta última ecuación. Entonces aquí tengo menos f por g' de x. Entonces la idea es que esto ahorita no se mira muy claro, pero esta fórmula de aquí es la fórmula de integración por partes. Entonces la idea es, como ya les había anticipado Rafael, la forma más cómoda de trabajar integración por partes es con una variable u y una variable b, y luego incluso utilizar la notación de y aquí hay otro problema. Bueno, yo creo que aquí voy a cambiar un poco las u's y las b's. Entonces la idea es que, por ejemplo, estas las puedo reescribir como una du o una db. ¿Por qué como una du o una db? Porque f' por dx es como un diferencial. Entonces la idea es que, digamos, aquí puedo proponer que u es igual a g de x. Y luego, digamos, aquí es igual de u, g' de x. Entonces observen que hay aquí todo esto se vuelve un du.
Y luego este f' de x sería como un db. Y así es como van a ver más familiar la regla de integración por partes. ¿Cuándo sabemos cuándo se usa sustitución? ¿Cuándo se usa por partes? Ah, bueno, si hay un producto de funciones, posiblemente vas a necesitar una integración por partes. Y más si estas dos funciones, una no es derivada de la otra, porque si una es derivada de la otra, entonces posiblemente te vas por sustitución. Entonces la idea es que si utilizo esta notación, ¿cómo puedo escribir esta fórmula de manera más compacta? U por B. Ajá, U por dB, ajá. Entonces, V. Ah, no, es que siempre tiene que, aquí hay un dB, digamos, f' por dx es dB. A mí me que se refería como U por B menos la integral de... Ah, sí, cierto, sí, U por B, sí, aquí tenemos U por B. Entonces aquí tengo U por B y luego aquí, ¿cuál sería mi última integral? Ajá, B por de U. Y aquí en realidad no importa si hacen B de U y luego aquí tienen U de B. Eso, digamos, para propósitos notacionales es lo mismo. Lo único es que aquí van a ver cuál es la idea de integración por partes, porque primero están diciendo, bueno, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo que esta integral es igual a otra integral. Pero la idea es que el objetivo es que cuando uno aplica integración por partes, la segunda integral que vamos a tener va a ser una integral más fácil. Entonces el objetivo es que b de u sea una integral más fácil. Entonces ahí te van a ver cuál es la importancia, digamos, y esta fórmula es bien bonita y toda, pero van a ver que eventualmente, como toda técnica de integración, uno ni la va a usar, porque lo más difícil es, bueno, ¿qué nos está diciendo aquí el problema? De u pasamos a de u, entonces u tenemos que pensarla como una función que vamos a derivar. Entonces generalmente lo que tenemos que decir nosotros es cualquiera de estas funciones posiblemente la vamos a poder derivar e integrar, pero luego vamos a tener que decir, bueno, esta tiene una derivada más fácil o una integral más fácil. Entonces así es como uno va determinando cuál es la función que uno deriva y cuál es la función que uno integra. Entonces db va a ser la función a integrar. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo se hace esto para el ejemplo. Este es casi que el primer ejemplo que siempre se trabaja en integración por partes para ilustrar esta regla. Para eso no hay una jerarquía. Sí, sí hay una jerarquía, sí. Hay una jerarquía. Primero son polinomios, después son exponenciales, después son trigonométricas y hay como un acrónimo, pero... Sí, y late. Ajá, y late, sí, ajá. ¿Sabemos cuál es U y cuál es B? Es que tenemos que ver, digamos, precisamente, bueno, aquí hay un acrónico que se llama ILATE, entonces ese te dice, bueno, pues, como los polinomios es más fácil derivarlos que integrarlos porque se van simplificando. Si uno tiene un polinomio contra cualquier otra función, uno deriva el polinomio y uno integra la trigonométrica. Pero más que todo esto, uno lo va a ir aprendiendo por experiencia y práctica con los diferentes problemas. Entonces ahí, digamos, tenemos este otro. Y aquí, como les decía, estas dos funciones se pueden integrar y derivar cada una de estas sin ningún problema. Entonces, digamos, la integral de x es x al cuadrado dividido 2. La derivada de x es 1. La integral y derivada de a a la x es e a la x. Entonces, la pregunta es cuál quieren derivar y cuál quieren integrar. Integremos la x. Bueno, es que si integramos la x al aplicar integración por partes, entonces aquí tendríamos un x cuadrado dividido 2 por e a la x. ¿Se deriva la E a la X o no? Bueno, es que si derivo e a la x, aquí tendría un e a la x, pero quiere decir que tendría que integrar el x. Eso de ILATE sirve para ver cuál es U y cuál es B, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, La integral sería como E a la 2x partido 2 entre 2. sí, entonces yo creo que aquí como lo que nos conviene es posiblemente esta es la que vamos a derivar. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. Y eso incluso hay veces que es mucho de prueba y error. Pueden ustedes proponer primero derivar esta función, integrarla. Incluso en el
después de este ejemplo voy a hacer, digamos, qué pasaría si hago la integración por partes con una selección diferente de variables. La respuesta es correcta, pero vamos a ver que la integral resultante es mucho más complicada. Entonces esto no es tan obvio como parece. Entonces la idea es, bueno, propongo que u es igual a x, la función que voy a derivar. Entonces aquí tengo u y luego todo esto es de b. Y por eso es que les decía que es bueno trabajar con esta notación de diferencial. Pues entonces ya sé que lo que tengo que integrar es e a la x de x. Entonces muy bien. Aquí ¿qué hago? Necesito obtener de u. ¿A qué es igual de u? A de x. Entonces vienen, en este paso es de u, entonces ya solo sustituyo por dx. Luego ¿a qué es igual b? E a la x. La constante no es necesario que la pongan, van a tener una respuesta equivalente. Lo más fácil es simplemente trabajar con una antiderivada y no ir agregando constantes, sino el problema se va a volver, va a estar relleno de constantes. Entonces luego, ya teniendo esta estructura, ¿cómo obtengo el resto de la fórmula? Ajá. Entonces primero aquí hago u de x es x por e a la x. Entonces aquí pareciera que no tuve ningún avance, pero observen que ya esta parte ya la terminé de integrar. Entonces luego hago menos b de u. Y aquí no es necesario que escriban todo esto, pero ahí está. ¿Qué ventaja observan con esta nueva integral? Y eso lo integramos Sí. a la x. Esta es mucho más fácil de integrar que esta. O sea, y late es los que van hasta abajo, como que son los que se integran. ¿Qué significa el late? Late es, primero es inversas, luego logarítmicas, luego algebraicas, Y luego trigonométricas y luego exponenciales. Entonces uno las clasifica conforme la letra. Y la primera letra que aparezca a izquierda Es la que se va a ser deriva. la U, y la última va a ser la de U. Ah, sí, es que esto decía el late. Entonces si late dice, entonces inversas, luego logarítmicas, ¿Cuál es? ¿Y la última de Pot- izquierda derecha cuál es? potencias trigonométricas y exponenciales. La V. Es que entonces la idea de esta regla, que esto es un atajo, es casi que una observación, es que observen que la prioridad es que si tienen una función inversa, esta va a ser la u. Pero si digamos no tienen ninguna inversa, ninguna logarítmica, ninguna potencia si tienen, entonces como aquí tienen una potencia, esta va a ser la x, mientras que la exponencial va a ser, como se llama, el db. Entonces esto solo es una prioridad. Aquí estas son las primeras que son las u's. Entonces si no tienen estas, la primera función que esté a la izquierda es la que van a derivar. Pero esto es así. Pueden usar el ILATE, pero lo mejor que les recomiendo a ustedes es ver una visualización y pensar en una estrategia. Bueno, ¿cuál derivo? Y tratar de anticiparse cuál es la integral resultante. Porque digamos esto está bien, pero no sé si a todos les funcione. Entonces digamos aquí integran y ya tienen la función. Entonces una pregunta, ¿cómo podemos comprobar que esta es la antiderivada de esta función? Derivando. ¿Cómo podemos qué? Comprobar que esta es tu integral. Entonces solo vamos a derivar esta función. Entonces voy a poner aquí la notación prima. Entonces, ¿cuál es la derivada de x por e a la x? Es lo mismo. E a la x. Ajá, e a la x. No, es que yo le cambié. Ajá. Y luego menos. Más 0. Entonces observen que al final obtengo x por e a la x. Entonces digamos esta claramente es la respuesta. Entonces ahí está, lo que tenía pensado es, bueno, ¿qué sucede si proponemos la sustitución de estas dos variables de manera diferente? La respuesta va a ser correcta, pero desafortunadamente se van a quedar con una integral más complicada. ¿Sí? Entonces pueden seleccionar otras sustituciones, ver integración por partes,
va a ser más complicado. ¿Te puedes subir un poquito? Sí. Ah, sí. Ah, no, al revés, no, otro poquito, sí, es más. Sí. Pero es porque Ujú. pero no sería el integral, no sería la integración por partes u por b menos la integral de u por dv, o es de u. Es lo mismo, ves que, o sea, u de b o b de u no importa. Aquí pueden escribir esta como b de u y u de b y no va a cambiar en nada. Pero entonces observen con este problema qué sucede si nos vamos a esta otra integral. Entonces ahorita por alguna razón digamos de que la que quiero integrar es esta, la del de x. Du es igual a x y mi b es igual a e a la x. Entonces esta es ahora la que voy a derivar. Vamos a ver si aquí si lo... no, esto sería mi db ahora, perdón, db y esto es u. Entonces, muy bien. ¿Qué sucede si integro x? ¿Cuál es la integral de x? X al cuadrado dividido 2. Y luego, ¿qué sucede si derivo u? Por dx. Entonces, observen qué sucede si sustituyo u por b. Entonces todo esto inicialmente se mira bien, menos b de u. Pero de v nunca se usa en la fórmula. ¿Cuál? De v lo usas al final. Al final sí, b por du se usa al final. Entonces ahorita voy a usar el menos b de u. No, de v, o sea, db. Sí, db. Sí, no, el db se está usando acá. Es hay que integrarlo para... No, el db es lo que estás usando de referencia. Es una referencia más que todo el db. Sí, cierto, sí, el db prácticamente no se usa. Este solo te sirve de referencia solo para indicar cuál función estoy integrando y cuál estoy derivando. Entonces luego tengo menos b, u. Uy, observen qué pasó acá. Esta función es más complicada de integrar. Sí, todo esto está bien, o sea, todo esto es correcto. ¿No sería solo por x? No, porque tengo un b de u. Y b aquí en este caso es x al cuadrado dividido 2. Por eso es que les digo que la otra pueden proponerla, pero ¿qué problema miran acá? La respuesta es correcta, pero esta no la podemos integrar, o por lo menos es más complicada de integrar. Si quisiéramos integrar x al cuadrado dividido 2 por e a la x, Hay que hacer otra integración por partes, pero entonces ahora tengo que derivar x al cuadrado, entonces me queda una 2x por e a la x, tengo que hacer otra integración por partes, y así no termino nunca. Entonces aquí si en algún momento miran que la integral resultante es más complicada, simplemente lo que hacen, bueno, volteo, este es mi db y esta va a ser mi u. Entonces esta es más complicada. Entonces tengan mucho cuidado con integración por partes, porque si en algún momento uno tiene estos ejercicios que, ¿cómo se llama? Uno no termina, uno para dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, no tiene dos trigonométricas o dos algebraicas. dos trigonométricas, ahí es otra técnica de integración, no nos adelantemos todavía. Sí. Dos algebraicas o dos exponenciales. ¿Sí? ¿Qué pasó? Lo que yo decía es que a la hora de donde está la integral del lado derecho, como ya antes usamos el v, teníamos x cuadrado partido 2 por x, menos la integral de e a la x por x, porque el x es el que no hemos usado, el dv de arriba. No, el x lo hemos usado, aquí está. Lo que pasa es que aquí tengo b es igual a x al cuadrado dividido 2, y luego du es igual a e a la x de x. Posiblemente lo que hice es que lo tenía que haber puesto en orden, x al cuadrado dividido 2 por e a la x de x. Pero antes también hizo lo mismo.
No, aquí no. Miremos, definimos aquí b es igual a e a la x, y aquí b es igual a x al cuadrado dividido 2. Pero me refiero antes del menos, en la misma ecuación. Es que esto es u por b, lo que pasa es que aquí el u es e a la x y aquí el b es igual a x al cuadrado dividido 2. Si este es b y este es u, y aquí tengo de u, pero lo que pasa es que como la derivada de esta función es igual a la misma función, no se aprecia tanto. Entonces, digamos, si está bien aplicada, lo único es que con e a la x cuesta realmente visualizar todos estos cambios. Entonces aquí, digamos, este problema, afortunadamente yo les voy a dar la libertad de que lo trabajen de cualquier forma. Hay personas que incluso no proponen, digamos, el u y el b porque lo sienten muy complicado, sino simplemente van aplicando de manera automática integración por partes, y eso es válido. Y ahora aquí, digamos, trabajemos este problema. Tienen el chivo de hilate, o mejor todavía, miremos esto. Ok, tenemos aquí dos funciones, 6 a la x al cuadrado y logaritmo de x. ¿Cuál es la integral del logaritmo de x? No, la derivada es 1 sobre x. Entonces digamos, la integral en cierta forma como que todavía no la conocemos. Sí, entonces esta como que puede que sea desconocida, o en todo caso si se la saben, este x menos logaritmo de x, x logaritmo de x por x, como que se mira una integral muy complicada. Entonces la idea de integración por partes, uno no selecciona la función para integrar que tenga la integral más complicada. Entonces esta, su derivada es 1 sobre x, entonces posiblemente aquí lo mejor es derivar esta función y vamos a integrar esta. Entonces ahí está, solo para que el orden esté justo como se tiene en la técnica de integración por partes, voy a escribir logaritmo de x al frente y 6 a la x al cuadrado por dx aquí para que podamos ver, bueno, esta la derivo y esta la integro. No es necesario que utilicen esta notación. Entonces digamos, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x? 1 partido x. Incluso si quieren en algún momento no es necesario que pongan el diferencial si les parece un poco confuso eso. Y luego digamos, ¿cuál es la integral de 6x al cuadrado de x? 2x al cubo. Entonces, ¿cómo aplicamos el paso de integración por partes? U por b. Y lo voy a tratar de escribir en este orden: logaritmo de x por 2x al cubo menos b de u. Entonces escribo el 2x al cubo por du. Entonces aquí voy a tener 1 partido x por dx. ¿No sería 12x al cubo la integral de b? No, ¿cuál es la integral de 6x al cuadrado? Pero si sacamos el 6 de esa integral, pues lo podrías sacar, pero entonces aquí tendrías que trabajar con 1/3. ¿cómo así? Sí, porque solo tendrías el x al cuadrado. La integral de x al cuadrado es x al cubo dividido 3. O sea, pueden sacar el 6 sin ningún problema, pero pueden ver que aquí tal vez se juega a nuestro favor de mantener el 6. No, sí, ya lo vi, perdón. Entonces vieron, no es necesario que escriban esto. Incluso en algún momento les puede parecer hasta un poquito más confuso. O sea, si en algún momento quieren aplicar de manera automática esta fórmula, excelente, se puede quedar así. No sé qué prefieran, si aplicar de manera automática la fórmula o poner estos ¿cómo se llama? Estos indicadores de qué es lo que estoy haciendo. Bueno. Entonces, muy bien. Aquí ya casi la tenemos integrada. ¿Qué es lo único que nos falta por integrar esta función? Pero antes de integrar esta función, ¿podemos hacerle algo a la función? ¿Puede simplificar? Sí, se puede simplificar. Se puede simplificar como... Primero voy a escribir este 2x al cubo enfrente del logaritmo para no tener que usar paréntesis. Luego menos la integral de 2x al cubo dividido x, ¿a qué es igual? Sí, 2x al cuadrado.
Entonces, observen qué pasó. Esta función inicialmente no la podía integrar, pero ahora me quedo con una función que la puedo integrar sin ningún problema. Entonces, ¿a qué es igual esta integral? La integral de 2x al cubo. Sí, 2x al cubo partido 3. Y esto sería todo. Entonces, ya vieron cuál es la mecánica aquí. La mecánica aquí es tener un poco de paciencia con estos problemas y ser cuidadosos a la hora de sustituir. Ahora, si siguen el chivo de Marcelo, como esta es logarítmica, la logarítmica se deriva antes que la algebraica. Entonces, quiera que no ayuda, pero incluso vieron que este chivo no es tan conveniente, porque la derivada del logaritmo de x es una derivada un tanto complicada. La integral. No, perdón, sí, esa es su derivada. La derivada es fácil, pero la integral es medio difícil. Es una integral que uno dice, bueno, como que se mira muy difícil, eso en vez de ayudarme en mi integración por partes me la va a complicar. Entonces, como hay muchas dudas sobre cuál es en realidad la integral del logaritmo de x, vamos a trabajar con la integral del logaritmo de x. Y aquí es donde integración por partes también se usa, pero como que se vuelve un poco confuso, porque usualmente estamos trabajando con dos funciones, digamos una función que integramos y otra función que derivamos, pero aquí solo tengo una función. Entonces, ¿puede ser esta la db o no? Como que hay un 1, entonces en realidad hay dos funciones. Entonces, como todavía no sé en teoría cuál es la integral del logaritmo de x, esta no me queda otra que derivarla. Entonces, muchas veces si miran en estos problemas que hay una función que cuesta integrarla y es la única función, posiblemente van a tener que utilizar aquí integración por partes y van a tener que derivar esa función, porque afortunadamente conocemos la derivada de esta función. Entonces, aquí no nos queda de otra que decir que u es igual al logaritmo de x. Y la derivada es de x partido x. Pero muy bien, ahora ¿cuál es el problema? ¿Cuál es mi db aquí? 1. Sí, 1, o simplemente de x. Entonces, ¿cuál es la integral de...? Sí, es x. Observen qué bonito, ya cuando pasemos en el último paso, b por du, como que estas dos x se van a cancelar. Entonces, muy bien, ¿cuál sería mi nueva integral utilizando esta sustitución? Bueno, aquí sería por x, porque es u por b. Menos. De x, partido x. ¿Por qué? Porque aquí tengo u. Entonces aquí sigo teniendo u, pero luego aquí tengo du. Mientras que db es todo esto, db, b y b. Entonces observen que todo coincide. Pero la integral de x se puede derivar no, ese todavía no se puede integrar. Ahorita después de hacer este problema ya lo vamos a poder integrar. Entonces, ¿ahora qué sucede? Ya tengo la primera parte de la integral. Y luego esta otra integral, ¿a qué se simplifica? Sí, a menos de x. Y luego, vieron, esta sí se puede integrar tranquilamente, esta no tanto, pero igual, ¿a qué es igual? X. Entonces, aquí si quieren esta integral se la pueden memorizar, pero lo más fácil es utilizar integración por partes. Ahora digamos, aquí hay dos problemas que tenemos que contrastar y solo los voy a escribir uno a la par del otro. Por el cabal, en algún momento Rafael me preguntó, bueno, ¿cuándo utilizamos integración por partes y cuándo utilizamos, ¿cómo se llama? La sustitución? Entonces aquí tengo dos tipos de funciones sumamente interesantes. Vamos a poner este. Entonces digamos, en este primero, ¿nos vamos por integración por partes o nos vamos mejor por sustitución? Por sustitución. Sí, porque la derivada de esta es exactamente esta.
Entonces observen que este problema sugeriría de que tendríamos que utilizar integración por partes, pero como la derivada de seno inverso es 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, aquí lo más cómodo es sustituir y luego integrar. Entonces ya nuestra respuesta nos queda 1 medio de seno inverso al cuadrado más una constante. Pero ahora aquí si tenemos un problema, y quería poner la x también, porque si pongo aquí una x, van a ver que ahí también nos conviene integración por partes, porque desafortunadamente x no es la derivada de seno inverso. Entonces para este problema, ¿cuál es el único recurso que nos queda? ¿Sustitución o nos vamos por integración por partes? Sí, por partes, y afortunadamente sabemos la derivada de seno inverso. Entonces esta tendría que ser la función a derivar y esta va a ser la función a integrar. Y pueden ver que otra vez seguimos la prioridad del hilate. Derivamos primero las inversas, después los logaritmos. Entonces si u es igual a arcoseno de 2x, ¿a qué es igual la derivada de ese arcoseno de 2x? Ajá. Menos 2x al cuadrado. Si 1 menos 4 por x al cuadrado por 2. Entonces todo esto es mi du. Y aquí pongo dx. Y luego, ¿cuál es la integral de... ¿Cuál sería mi b? X. Muy bien, entonces aquí empiezo a llenar todo. U por b. Entonces u por b o b por u, hay veces que me va a convenir escribir b por u. X por... ¿Quieren que escriba arcoseno o seno inverso? Seno inverso. Ok, seno inverso. Entonces aquí ya tengo mi b por u. Entonces hay veces que nos vamos por b por u en vez de u por b, solo para que no se crucen estas dos funciones. Y luego tengo menos b de u. Entonces aquí es igual mi menos b de u. Ajá. Por este 2. Y vamos a borrar esto para que pueda escribir esta raíz. Y ahí usamos sustitución. Y sí, aquí podrías verte tentado a utilizar integración por partes, pero... sí, no. Mejor no. Y digamos aquí, porque afortunadamente no tenemos que usar integración por partes, porque... ¿cómo se llama? La derivada de 1 menos 4x al cuadrado es un 8x, y aquí casi lo tenemos. Entonces, muy bien, ahora lo único que me falta es integrar por sustitución este término. Entonces, integrémoslo por sustitución y ya vamos a poder resolver este problema. Entonces, primero lo tenemos que separar y después sustitución. Ajá, sí, primero integrar por partes y luego por sustitución. Entonces, pueden ver por qué estos problemas son desafiantes, porque aquí hay un montón de reglas. Entonces aquí voy a escribir esto, esta la voy a escribir como 1 menos 4x al cuadrado a la menos 1 medio, para empezar a preparar ya el problema de integración. Este 2x de x pareciera que va a ser mi du o parte del du. Entonces muy bien, ¿cuál propongo como la variable de sustitución? 1 menos 4x al cuadrado. Entonces aquí es igual du. Menos 8x. Ajá, menos 8x de x. Entonces si quieren, como pues les decía, pueden sustituir de x por du dividido menos 8x, entonces les va a quedar menos 1/4. Pero, digamos, ¿por qué sustituiría 2x de x? Bueno, aquí tenemos un menos 8x y aquí tenemos un 2x. Ajá, entonces sí, entonces aquí... ¿Por qué constante tendría que dividir? Sí, por 4 o menos 4. Menos 4, sí, entonces aquí tengo menos du partido 4 y aquí tengo u. También pueden llegar a esta conclusión si por ejemplo hacen este paso u a la menos 1 medio. Ahí no necesitaríamos u, o sea...
No, aquí no es por partes, aquí es por sustitución. Uy, no, si esta te vas por partes, sí sería un problema horroroso. Entonces aquí tengo un 2x y pueden reemplazar de x por du dividido menos 8x. Entonces pueden ver que todo esto se simplifica a menos du partido 4. ¿Una sustitución se puede hacer cuando las dos son algebraicas? Sí, ajá. Y que coinciden, porque si no coinciden, entonces no vas a poder. Muy bien. Entonces ya solo integro esta función. Y ahí está, solo les voy a dejar integrar este problema y me dicen la respuesta.